Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Yayo y hoy vamos a ver las cartas de fuerza. Vamos a empezar con las cartas de fuerza, vamos a ver las más interesantes y las que no me voy a parar a hablar de ellas porque considero que puedes invertir esos puntos en otras cartas más que van a potenciar más a tu personaje, ¿vale? La carta bandolera. La carta bandolera es muy buena. De hecho, por apenas 2 puntitos que te pide, es una carta muy versátil que va a hacer que toda la munición balística, ¿vale? De armas balísticas, te va a pesar un 90% menos. Vamos a hacer la prueba directamente. Vale. Cartucho de 5 milímetros, 16.799 balas. Peso total, podemos ver que me pone 10, ¿ok? Cuando yo me pongo la carta de bandolera, peso total 2, me ha quitado 8 de peso, ¿vale? Pero no solamente en este tipo de balas, sino toda la munición balística. Esta también me la ha bajado, esta veis, peso menor que 1. No tengo una cantidad ahora mismo suficiente para que veáis bien la comparativa, pero en definitiva esta carta es muy interesante porque reduce mucho el peso de la munición balística que lleva tu personaje encima. Todo este tipo de cartas que puedes potenciar cosas para tu personaje no se puede combinar con el baúl de stats, ¿vale? Tú esto, por ejemplo, no lo puedes combinar con el baúl de stats, ¿vale? Para que lo sepas. La munición siempre va a pesar lo mismo dentro del baúl. Cuando tú la saques, cuando se le va a aplicar la reducción del 90% de peso, si tienes esta carta activada. La carta de bárbaro. Esta carta es muy interesante si llevas la build a melee, tienes que llevarla sí o sí, ¿vale? A ponerte esta carta al nivel 3, pues va a subir una resistencia al daño espectacular, siempre y cuando juegues sin pseudo armadura, ¿vale? Si juegas con pseudo armadura, esta carta no te va a servir para nada, así que no la uses. De hecho, tenéis un vídeo fantástico y muy interesante de cómo sacar el máximo de defensa del juego sin pseudo armadura, aquí, ¿vale? Para que le eches un vistazo. La carta de golpeador, chavales, muy interesante esta carta, ¿vale? Sobre todo, no sé si os habéis percatado que la arma minigun le puedes meter una trituradora, ¿vale? Pues si tienes la suerte de que ese arma con la trituradora te ha salido con daño por golpe más 40% con esa habilidad, la puedes combinar con esta, tío. Le puedes subir el daño por golpe, entonces tu trituradora va a reventar, tío. Lo probaremos en el laboratorio de Yayo, chavales. Con la carta golpeador es muy interesante porque le potencia la habilidad esa para la trituradora de las minigun, ¿vale? Si no vas a usar la trituradora del minigun, créeme que esta carta no te interesa ni conocerla, ¿vale? Porque no vale para nada, solamente para ello, tío. Pues chicos, brazo fortachones lo que hace es eso, reducir el peso de las más pesadas, únicamente vale para eso, tío. De bateador experto y bateador maestro, pues son las cartas que debéis de tener equipadas a nivel máximo cuando jugáis con armas cuerpo a cuerpo a 2 manos, ¿vale? Las armas que van a 2 manos te van a subir el daño con esta carta: bateador experto y bateador maestro. Bateador experto y bateador maestro, ¿ok? Tenéis que llevarla al nivel máximo para poderle sacar el máximo partido a las armas de melee de 2 manos. La carta bloqueador. La carta bloqueador te dice que sufre un 45 menos de daño de los ataques cuerpo a cuerpo de tus oponentes. Hay muchísima gente que lleva esta carta equipada, pero está invirtiendo 3 puntos únicamente para reducir el daño de los ataques cuerpo a cuerpo. Todo bicho que te dispare de lejos te va a hacer el mismo daño. Entonces yo prefiero no usar esta carta, esos 3 puntos en esta carta, y sí usarlos en otro que son más útiles para mi parecer, ¿vale? Escudo de balas, tío. Esta carta es interesante, ¿vale? Porque obtiene 60 puntos de resistencia al daño al disparar un arma pesada. Si tú vas full armas pesadas, esta carta potencia a tu personaje, ¿vale? Porque va a tener 60 puntos más de resistencia, por ejemplo, cuando estás reventando, ¿no? Si tú llevas una build mixta, te vas a dar cuenta, por ejemplo en mi caso, que llevo mixtas, pesadas y comando, que no puedo meter este tipo de cartas porque sacrifico esta ventaja, por así decirlo, a cambio de ser versátil con más armas, ¿vale? Por ejemplo. Entonces esta carta pues no la puedo llevar, pero es muy interesante que la lleves si llevas un personaje con full armas pesadas, ¿ok? Tío, la carta de gladiador. Las armas cuerpo a cuerpo a una mano ahora causan un 10% más de daño. La carta de gladiador es la carta por excelencia que debes de llevar junto a gladiador experto y gladiador maestro si usas armas cuerpo a cuerpo de una mano, ¿ok? Con la carta por excelencia para subir el daño de armas cuerpo a cuerpo a una mano, tío. Artista marcial. Esta carta te dice que las armas cuerpo a cuerpo pesan un 60% menos y puedes blandirla un 30% más rápido. Pues eso, puedes sacarla un 30% más rápido y pesa muchísimo menos. Una carta interesante si va
a melee. La verdad que es bastante interesante. Para rapidez con la que vas cambiando de arma, por ejemplo, y porque pesan mucho, tío. Artillería Express, tío. Los explosivos pesan un 90% menos cuando tienes a nivel 3. Rata de carga. Hay una carta que yo realmente no recomiendo que subáis ninguno, pero quiero tenerla aquí y explicaros cómo funciona para que veáis el mecanismo que tiene. El peso de todo el objeto de chatarra se reduce un 75%. Esta carta en sí tú no la vas a usar en tu personaje, pero también te digo, imagínate que tú creas un personaje que es un personaje mula, ¿vale? ¿Qué es un personaje mula? Aquí te estoy dejando un vídeo fantástico para que le eches un vistazo y sepas todo lo que es un personaje mula, que en resumen es crear un personaje nuevo en Fallout únicamente para guardar cosas en él, ¿vale? Pues imagínate que ese personaje que únicamente has creado para guardar cosas en él lo tienes con esta carta subida al máximo, pues puedes meterle chatarra full, mover chatarra, etcétera, etcétera, que no le va a pesar. Únicamente vale para reducir el peso del objeto de chatarra. Fuego disperso. La escopeta ahora pesa un 90% menos y puedes recargarlas un 30% más rápido si la tienes subida a nivel 3, ¿ok? Esto es una muy buena carta si usa una build pues que vaya full de escopeta. La verdad que es bastante interesante, sobre todo el poder recargar el 30% más rápido. Imagínate que tú quieres jugar con escopetas a full, pues estas son las cartas que tienes que llevar puestas para sacar el máximo daño de las armas escopetas, ¿vale? Son escopetazo, escopetazo experto y escopetazo maestro, tío. Realmente esta está mal puesta, escopetazo experto y escopetazo experto. Esta es escopetazo maestro, ¿vale? Que tenemos aquí un fallo por la cara. Lo mismo, cuando la tienes la subida a nivel máximo vas a sacar un 60% más de daño base que te da la escopeta. Entonces estas cartas las tienes que llevar al máximo si juegas con escopeta. Hay una combinación de build de escopetero con bats que es bestial para los bosses, para los jefes. Es muy bueno. Y el pimentero recuerda que sube el daño con armas pesadas y con armas de escopetero. Tenéis el vídeo en YouTube también, tío. La carta fortachón, chavales, esta es interesante, que ya te digo, repito lo mismo, cuando ya tienes tu build creada, tu personaje creado, te sobran puntitos, súbela, tío, súbela y déjala ahí al nivel máximo, porque te va a otorgar 40 puntos de capacidad de carga. Imagínate, que me ha pasado y nos ha pasado a todos, que tú terminas un evento, sobre todo ahora, con el botón de recoger todo el botín cercano, vas a coger sobrepeso de una manera espectacularmente rápida, ¿vale? Esto te puede ayudar, por ejemplo, cuando tengas sobrepeso y no puedas guardar lo que tienes, a meterte más capacidad de carga y poder hacer el viaje rápido, por ejemplo, a una estación y guardar en tu baúl cosas interesantes o vender el legendario, etcétera, etcétera. Pues esta carta te ayuda a eso, ¿sabes? Entonces es interesante que, como ya te digo, cuando ya te sobre un puntito, la pongas ahí. Terminamos con mi carta, tío, esta es mi carta. Esa es mi carta, tío. Os he dicho que esta es mi carta y ahora vais a ver por qué, tío. Esta carta para mí es una carta esencial, ¿vale? Porque te dice que el peso de todas las drogas, estimulantes incluidos, se reduce un 90%. Mi personaje juega con full estimulantes y full drogas. Aquí lo vais a ver. Full drogas, 313 de 800 y pico que tenía, ¿vale? Y full estimulantes. Aquí lo vais a ver, 846. Llevo encima, ¿vale? Y puedo cargar 400 de 362. ¿Por qué? Gracias a esta carta. Esta carta fija en mi build siempre, en todas las builds, tío, porque me he acostumbrado a jugar con vida baja y mucho estimulante encima. Aparte de la resistencia que mi personaje pueda tener, yo le pueda meter, que soporte todo el daño posible. Siempre juego con mucho estimulante encima, porque yo voy a la reina, me pongo delante de ella a reventarla y yo le estoy disparando y estoy spameando a la derecha metiendo mi estimulante constantemente. Pum, 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 pum. Gasto mucho estimulante, ¿sabes? Solamente uso súper estimulantes. De hecho, vamos a ver. Fijaros realmente el peso que tengo con ella. Tengo 841 estimulante encima y pesan 126 el total. De los 400 que yo puedo cargar, de los 361 que llevo encima, 126 son solo de los super estimulantes. Pero ¿qué pasa si yo esta carta no la usara? Me la quito, ¿vale? Y tanto la droga como los estimulantes vuelven a su peso normal. Llevo 1262 pesos encima solamente de super estimulantes, tío. Entonces, para poder jugar de esa manera como me he acostumbrado a jugar, que me va muy bien, tengo que llevar esa carta a nivel 3, ¿vale? Entonces no me queda más remedio que llevarla a nivel 3. Es una carta que realmente podéis prescindir de ella, los 3 puntos. Si no estáis acostumbrados a jugar con estimulante, con mucha droga encima, podéis prescindir de ella perfectamente e invertir esos 3 puntazos en otras cartas que son efectivas para vuestra build. Pero si
por lo que sea, os da por probar este mecanismo, os vais a dar cuenta que es una rotura, tío, porque vas por todo Apalache tranquilamente, sabiendo que tiene 800 estimulantes ahí, que venga, tío, dispárame para que yo los gaste, ¿vale? Y listo, chicos, hemos acabado con las cartas de fuerza. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Oh, man, I squeeze them. They don't even know my